Muy buenos días a Patricia, a Javier, a Milagros y bueno, al público que siempre está ahí en sintonía en el Congreso de la Mañana. El toque de queda de Santiago, el Cibao y la República Dominicana. Las internacionales. Ha estado bastante dinámico el ambiente internacional. Lo que ocurrió el 7 de junio en la ciudad de Bogotá, país de Colombia, situación bastante lamentable, donde el joven político senador de ese país, precandidato presidencial de apenas 39 años de edad y parte del partido Centro Democrático, fue atacado por un adolescente de 14, 15 años, eh, dos disparos, uno en la pierna, otro en la cabeza. En un principio se estaba debatiendo entre la vida y la muerte y aunque todavía el estado es que sigue entre la vida y la muerte, pues está mucho más estable y yo creo que es una esperanza. Pero yéndonos al plano político, una situación que como dicen por ahí que la historia no se repite, pero rima. En el año 1991, su madre, quien era periodista, hija, hija de un expresidente de Colombia, fue asesinada por el cartel de Pablo Escobar. Y cuando nosotros vimos lo que ocurrió el pasado 7 de junio, pues nos retrotraímos a esos años 80, esos años 90, cuando se producían de manera permanente hechos violentos en el país de Colombia y donde los carteles pues tenían gran incidencia en ese tipo de violencia que se generaba. Incluso varios candidatos en ese momento fueron asesinados, tanto así que la gota que derrama la copa para que las autoridades pusieran una alerta en contra de Pablo Escobar fue precisamente el asesinato de un candidato presidencial que se perfilaba como el candidato ganador de esas elecciones. Por tanto, lo que nosotros observamos el pasado 7 de junio, hecho que debe ser repudiado y que debe ser condenado por todos los países democráticos del mundo, por todos. Por eso vimos con buenos ojos las declaraciones del presidente de la República a través de las redes sociales, donde condenó de manera categórica este atentado. Algunas cosas que podríamos criticar fue las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien de manera inoportuna emitió unas declaraciones haciendo referencia a que el Estado debe proteger al niño y hace énfasis en eso, el niño. Y si bien es cierto que el Estado está en la obligación constitucionalmente de proteger a ese individuo que perpetró ese ataque contra Uribe, no menos cierto es que las declaraciones de Gustavo Petro debieron limitarse a lamentar la situación y hablar de que inmediatamente se iba a abrir un proceso de investigación para dar con los, con los autores intelectuales de este hecho tan lamentable, porque para nadie es un secreto que este jovencito es un sicario y los sicarios simplemente son una herramienta para ejecutar un hecho que no pensaron ellos y que muy probablemente no es del interés de ellos, sino que hay individuos detrás, grupos detrás, que son los que idearon el asesinato y pagaron para que se ejecutara. Entonces, yo creo que debió limitarse
debió limitarse a hablar del lamento del hecho, de la condena del hecho y de el proceso de investigación que se iba a abrir a partir de ahí, respetando claramente los derechos fundamentales. En otro orden, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica, pues es parte fundamental de la opinión pública, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y hablo de los enfrentamientos que se están produciendo, de las manifestaciones que se están llevando a cabo en Los Ángeles, California, y donde desde ya se están tomando acciones desde el gobierno federal que están teniendo gran impacto. Hablo de que el presidente Donald Trump ordenó la movilización de aproximadamente 700 marines activos y 4.000 tropas de la Guardia Nacional, de las cuales 2.100 están en la ciudad de Los Ángeles, con un costo estimado de unos 134 millones de dólares en aproximadamente unos 60 días. Su misión oficial es proteger la propiedad federal, principalmente ante agentes del ICE sin facultad de arresto. Sin embargo, el presidente Donald Trump habló de del posible involucramiento o la posible invocación de la ley de la insurrección, y esta ley permitiría que militares norteamericanos, en este caso los marines y otros grupos militares que están siendo enviados a Los Ángeles y a todo el estado de California, puedan ejercer funciones policiales. Por tanto, pues tendrían la facultad en esa ocasión de arrestar a manifestantes. Algunos han considerado que estas medidas del presidente Trump son un poco exageradas, de enviar marines, de enviar militares a Los Ángeles. Sin embargo, el presidente Trump ha utilizado como argumento para responder a esas cuestionantes de que los Estados Unidos está viviendo una invasión. Un poco exagerado. Pero invasión en qué sentido, cuando los manifestantes son misma gente que han vivido ahí toda su vida. Y parece que la retórica de la invasión pacífica que se ha utilizado no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, incluyendo la República Dominicana, está pasando de la retórica. Hay que saber qué es invasión. De la retórica a los hechos. Está pasando la retórica a los hechos. Y cuando hablo de retórica a los hechos, pues, está tomando medidas como si estuvieran en una especie de guerra. Y como le dice Trump, en una especie de invasión extranjera. La situación bastante compleja, pero desde el plano político, yéndome al plano político, aquí hay dos sectores políticos enfrentados. El gobierno encabezado por el presidente Trump y los demócratas, quien han utilizado el gobierno local para impedir que el gobierno federal pues ejecute las políticas migratorias que ha determinado el gobierno del presidente Trump. No sé si ustedes se acuerdan, cuando en enero hablábamos aquí que el presidente Trump iba a tener 3 escollos para ejecutar su política de deportación masiva. Y hablaba del tema de los costos, por el tema del presupuesto que había sido aprobado en el año 2024 y no había sido establecido como una prioridad el tema de las deportaciones. Número 2, el tema logístico. No había una logística diseñada en el gobierno anterior y esa logística también implica un tema de costos. Y mencionaba de número 3, y no menos importante, el tema de los estados santuarios, las ciudades santuario. California es un estado santuario, Los Ángeles es una ciudad santuario y se ha negado a colaborar, a cooperar con el gobierno federal para que éste pueda ejecutar las políticas migratorias que ha determinado el presidente de los Estados Unidos,
y de cierta forma fuera de ese enfrentamiento que se da entre manifestantes y el gobierno, hay un enfrentamiento entre los demócratas y el gobierno del presidente Donald Trump. ¿A quién va a beneficiar esto? En primera instancia, creo que los demócratas deben ser bastante cuidadosos con la continuación de esta estrategia de enfrentar el gobierno del presidente Trump de esta forma y con este tema, porque lo que le dio la victoria, uno de los temas que le dio la victoria al presidente Trump fue precisamente la retórica de la deportación masiva de migrantes irregulares y de la supuesta invasión pacífica de esos migrantes. Por tanto, estas acciones y este enfrentamiento podría interpretarse por los votantes, de parte de los votantes del presidente Trump, como un cumplimiento a la promesa de campaña que hizo en las elecciones del año 2024. Y en vez de debilitarlo, esto podría fortalecerlo. En el caso de los demócratas. Está cumpliendo. Exacto. En el caso de los demócratas, en vez de fortalecerlo, esto podría debilitarlos. Hay que destacar que en un momento también parte de la campaña que él hizo, Milagros, fue en aquel momento, en el 2020, parte de la campaña fue, o más bien en el primer gobierno, en el 2016 al 2020, era que él iba a hacer todo esto. Sin embargo, fue un poco más flojo, fue un poco más lento. Y bueno, vemos como en el 2020 él pierde. O sea que posiblemente él ahora esté entendiendo que debe ejecutar todo lo que había prometido. No, pero además de eso, Donald Trump tiene 4 años para gobernar. Entonces, luego de ahí, Donald Trump no podrá ser candidato ni presidente de los Estados Unidos. Por tanto, entiende que su legado debe ser también instaurado, construido en estos 4 años, o no será construido jamás. Tú sabes que se está creando el debate en redes sociales sobre la palabra invasión, que sería palabra clave en su discurso, claro, sí. Porque la mayoría, por no decir todos, evidentemente, el estatus legal es de que han nacido en Estados Unidos, de los que están en protesta. Entonces, ¿cómo tú vas a llamar invasión a ciudadanos que son nacidos, criados y desarrollados ahí? Ese es un punto. Entonces, eso hay que ver qué término aplicaría más, protesta pacífica o protesta radical. Entonces, ¿tú ves? Es que es un concepto político, no un concepto legal. Entiendo que es un concepto político, pero eso confunde y está confundiendo. No, porque ese es el propósito. Claro, yo lo sé, claro, pero como quiera. Pero el tema es que aquí no podemos decir que lo que él dice es bueno y válido. El tema de nosotros es precisamente analizar por qué él lo dice y para qué él utiliza ese término. Y ese mismo término porque se como usa decir aquí que los dominicanos, por ejemplo, yo no puedo decirle a lo de la orden dominicana, la antigua orden dominicana, que eso es una invasión, es una protesta de gente dominicana. Porque en ese caso es diferente. No es diferente, Javier, porque son grupos colectivos sociales que están en contra de algo y están saliendo a la calle a reclamar algo. No, porque la protesta de la antigua orden es en contra de la inmigración ilegal. Yo no estoy hablando que sea la misma causa, estoy hablando de la misma acción. Pero aquí se ha utilizado mucho el término invasión y ya y se utiliza con los haitianos, porque no se utiliza ni con los chinos, ni con los venezolanos ni los colombianos. Y aquí los chinos ya se están quejando de que aquí ya está bueno con los chinos. Sí, ha habido información en notas de prensa. Mismo se están quejando de que hay regidores el bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo estuvo haciendo un reclamo a través de sus redes sociales en el día de ayer, que lo estuvimos compartiendo en el grupo de WhatsApp del programa, por si tú no lo viste, Randy, de que aquí se están haciendo concesiones especiales a los comerciantes chinos, haciéndole daño entonces a los comerciantes dominicanos. Eso no es invasión. Y que además violan las leyes, porque piden unos permisos para hacer una estructura de 2 plantas y acaban haciendo 4. Sí, tuvimos a Reynoso en estos días, José Octavio Reynoso, quien hablaba sobre esto también, sobre este tema. En cuanto al tema de invasión o el nombre de invasión,
tú no puedes llamarle invasión a personas que han entrado, que las autoridades de una manera directa o indirecta le han permitido a estas personas a que entren. No hay una invasión per se en la República Dominicana, igual como tampoco lo está en Estados Unidos. ¿Hay una invasión pasiva en la República Dominicana? Sí, porque hay muchos que no han entrado de manera legal. A eso se refiere. Hay que distinguir, no es lo mismo una población que entró y que hoy, porque se le vencieron los papeles, porque entró con una visa y se quedó, esa es una población que está identificada y se sabe. Pero hay otra que entra de manera gramaticalmente ilegal. El término invasión no se podría utilizar aquí. Gramatical. Miren, gente, antes de cerrar la internacional. A propósito. No, porque acaba de salir publicado algo del estado de salud de Miguel Uribe en Colombia, que dice que independientemente del daño que afectó el cerebro, el cráneo, no se afectó el cerebro. Que los proyectiles, por la fuerza del cráneo, pues entonces se rompieron y tiene una fractura craneal, más no así está comprometido su cerebro, que dentro de un cuadro que es sumamente peligroso, es un milagro o un rayo de luz en el proceso de su evolución, sigue crítico, sigue siendo algo delicado, pero por lo pronto su cerebro no está comprometido. Importantísimo. O sea que hay que seguir la información. Eso es un proceso lento, me imagino, que un impacto o dos impactos de bala en la cabeza, en el cráneo, eso no es una recuperación tan fácil, pero por lo pronto dentro de todo hay algo de esperanza para que su recuperación pues le afecte lo menos posible. Y para que tú veas cómo había gente que estaba diciendo que esto había sido preparado, que era falso, que era mentira. La gente en las redes sociales están poniendo a la gente loca. Mucha gente. La gente está loca antes de las redes sociales. Pero entonces encontró las redes sociales para sacar esa todo lo loco que tiene por dentro. El 30%. Se hizo un estudio ahí que salió hace un año y pico. 30% de los dominicanos tienen problemas mentales. 30%. Y eso fue lo que se identificó. Eso fue lo que se identificó. Pero no solo aquí. Posiblemente está por encima del 50. Ahora, cuando usted va a esos países de Sudamérica, pues que se ríen menos que nosotros, sí, la cosa es peor. Ni se abrazan. Yo iba a saludar a alguien de Bogotá, porque los bogotanos son como más psicorridos. Son más fríos. Son más fríos. Y se sorprendió, porque yo lo fui a saludar con un abrazo. Y alguien que andaba con él me dijo, es que él es de Bogotá y los de Bogotá no tienen esa calidez como ustedes los caribeños. Digo yo, pero disculpa entonces, porque estamos muy acostumbrados a abrazar, a que un beso y un abrazo y un como tú estás. Digo, nosotros somos más efusivos, eso es y demostrativos. Pero disculpa, tuve que pedir disculpas porque hubo una situación cultural, social, que allá es una cosa y aquí es otra. Ellas son frías, pero hermosas, la de Bogotá. Sí, eso no es así. Miren, con relación al tema de... Ustedes mencionaban el tema de la invasión pacífica. A propósito de eso, el Diario del Vaticano publicó un artículo bastante agresivo en contra de la República Dominicana. Un artículo donde se produjeron unos pronunciamientos de criticar, más que criticar, acusar a la República Dominicana de tener una cacería humana, donde los migrantes irregulares haitianos que son detenidos por las autoridades migratorias dominicanas son llevados a las fronteras, pero son llevados supuestamente sin agua, sin comida y que son asesinados en el camino y enterrados posteriormente sin que se tenga ningún tipo de registro acerca de esto. Yo creo que hay muchos países, hay muchos estados, organismos internacionales, miembros de la sociedad civil nacional e internacional que han emitido declaraciones contraproducentes en contra de la República Dominicana. Sin embargo, estas declaraciones del Vaticano han sido las más... ¿cómo las calificaría? Letales. No de Tutanaro. Pero además de eso, burdas
mentiras, y no le llamo falacias, porque las falacias tienen una media verdad. Bueno, Víctor Suárez Díaz, nuestro embajador en la Santa Sede, se tuvo que pronunciar. Una burda mentira en contra de la República Dominicana con el fin de lacerar nuestros intereses y soberanía nacional. Pero además de eso, todo eso que publicaron, no presentaron ni una sola evidencia de eso que dijeron. Ni una sola evidencia. Lo cual estoy totalmente de acuerdo con el embajador dominicano en el Vaticano. Esas declaraciones que Víctor Suárez Díaz, condenando totalmente las mismas y llamándola por su nombre. Una burda mentira en contra de la República Dominicana. Pero además de eso, hay otro tema que tocaron, y aquí sí le tengo que dar la razón al artículo. Y es que menciona la antigua orden dominicana. Y dice que la antigua orden dominicana está llevando a cabo acciones que violan derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pero ¿cuáles acciones ellos claro, violan los derechos humanos? Claro. Por ejemplo, ¿cuáles? En la última manifestación que llevaron a cabo unos dominicanos el 27 de abril, con conmemoración del 28 de abril, de la invasión norteamericana de 1965, la antigua orden interceptó esa manifestación porque dijeron que era una manifestación pro-haitiana. Sí, yo recuerdo. Y están violando un derecho fundamental a la libre expresión. Que si fuera ellos, ya tú sabes. Y a la manifestación de un grupo de dominicanos que fueron a conmemorar una gesta histórica, un momento histórico. Entonces, esto, más otras acciones que han llevado a cabo, han interceptado varias manifestaciones. Las declaraciones que emiten a través de varios medios de comunicación, especialmente de redes sociales, y los ataques que se producen contra todo aquel que emite un comentario aunque tenga razón, a lo que ellos creen, pues claramente son acciones violentas que no aportan absolutamente nada. Pero de ahí, debate migratorio. Escúchame, de ahí a decir que realmente están haciendo acciones en contra de los derechos humanos. Claro yo creo que no, claro, espérate, porque el hecho de que sí, o más, porque una protesta, más que un derecho humano, es un derecho social, y que se intercepte no está bien, porque es ilógico, contraproducente totalmente, porque tú haces protestas y nadie puede venir a interceptarte. Tú haces protestas, ¿cómo que tú vas a venir a interceptar otra? Contrario, lo que se estuvieran quejando fueran ellos. Es una estupidez. Sin embargo, de ahí a tú decir desde el Vaticano que ese grupo, y no es un grupo oficial, no es un grupo, pero un grupo que pero está bien, se ha creado, pero de tú decir que está haciendo y está cometiendo acciones en contra de los derechos humanos y no especificar, entonces esto podría llevar a que la mente de cualquier persona en el mundo que está leyendo este artículo piense que están arremetiendo, están violando, están siendo agresivos con personas, y la antigua orden hasta ahora como antigua orden, como organización, no ha agredido. Que haya un pleito. Lo han hecho y lo han admitido. Que haya un pleito dentro de un. Pero este muchacho no. A mí me preocupa que ellos, que organismos que han abrazado la protesta como su medio de dar a conocer su lucha, su causa y lo que abrazan, me preocupa que ahora se quejen de otra protesta. No, es estúpido. Me preocupa. Es estúpido. Señores, así empiezan los dictadores. Sí, pero si eso vamos así, así empezó la plaza de la bandera y este gobierno. Así empezaron marchando y ahora se puede marchar en Alemania. Así empezó Hitler en Alemania. Denle página para la izquierda para que ustedes vean lo que yo le estoy diciendo. Pero es otra connotación. La historia se repite en todos los escenarios. Este gobierno llegó producto de la marcha civil y ahora nadie puede marchar. Pacífica. Esta gente me están dando otro tono. No, pero esta gente me
No, todo el mundo puede marchar. Que ya no hay fondo de la USAID. Pero miren, señores, no, ya lo recortaron. El presupuesto que dije, no dije nada, dije que tiene razón, que tenemos que lo recortar, que tenemos que irnos, porque se nos acabó el tiempo. Como yo no recibí un cheque de eso, pero yo estoy aquí disponible, yo abrazo cualquier causa. ¿De quién? Sí, mire, se nos acabó el tiempo, no hablamos del informe del Jet Set, eso se va a quedar para mañana, porque eso no es una noticia de hoy. Vamos a esperarlo también como quiera, todavía no ha llegado. Pero han empezado a salir preliminar también. No ha salido nada. Eso que subieron los medios, no. Claro, hay unas declaraciones de un antiguo, de un empleado que había advertido. Pero todavía las declaraciones no han salido. Pero el Ministerio Público citó a un ex empleado y aportó sus medios de prueba. Hay que ver la credibilidad de un ex empleado y qué pericia pudiera tener de lo que él decía. Pero señores, el Jet Set es un caso que se extiende, todavía no ha salido nada oficial, sin embargo ya han empezado a salir que sí, el Ministerio Público ha interrogado varias veces a Antonio, que no sé qué. Vamos a dar seguimiento y ya mañana 5 veces que no se ha visto, o sea, bien hermético y qué bueno, estamos avanzando. Vamos a dar seguimiento y mañana vamos a conversar con ustedes lo que hasta ahora se tiene, la información que se tiene y por supuesto emitir nuestros comentarios. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.